Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 16. Tsunade solo podía esperar un tiempo fuera de la montaña inversa. Era natural para ella asumir que Hashirama usaría este camino para regresar a Grand Line, ya que la única alternativa estaba plagada de peligros. Pero conociéndolo, pronto aceptó que no le importaría el peligro de ese lado y elegiría con naturalidad los cinturones de la calma para viajar. Era peligroso, pero Tsunade no se preocupó tanto como de costumbre. Porque si alguien estaba a salvo en un barco, ese era Hashirama. A pesar de haberse preocupado por su vida antes, confiaba lo suficiente en sus habilidades como para saber que los reyes del mar no representaban una amenaza para él. Así que la única emoción que sintió después de llegar a la conclusión de que usó los cinturones de calma para regresar a Grand Line, fue molestia. Sábelo todo. Así que por eso reveló casualmente su ubicación a los marines, porque sabía que no podrían atraparlo. El siguiente paso de Tsunade fue ir a Loguetown a reunirse con el capitán Smoker. Según su informe, Hashirama había dejado un objeto peculiar que, según se decía, le había sido entregado. Smoker parecía nervioso al hablar sobre el objeto, lo que hizo que Tsunade pensara que debía ser algo de gran importancia. Entonces, abandonó la cordillera inversa y se dirigió a Loguetown. Allí recibió un dedo medio. No, literalmente, Hashirama le había dejado una mano de madera, una escultura de su propia mano, que formaba un dedo medio. 7 letras grabadas en el dedo medio decían "vete a la mierda". Smoker, quien le había dado el objeto a Tsunade, parecía un poco incómodo mientras esperaba su reacción, mientras que Marianne parecía enfadada. No entendía por qué este tipo se comportaba así con su hermana, que lo quería tanto. Para su sorpresa, Tsunade estalló en carcajadas después de 3 segundos de silencio. Ese estúpido punk. Comparada con la expresión seria y preocupada que había mostrado durante las últimas semanas, su sonrisa fue reconfortante. Exhaló profundamente mientras sonreía y metía con cuidado la mano de madera en el bolsillo. Vamos, nos vamos. Es difícil adivinar de dónde saldrá en el cinturón de la calma, así que tendremos que estar muy atentos en nuestra búsqueda. Después de felicitar a Smoker por su trabajo, Tsunade salió con su capa ondeando detrás de ella y una confundida Marianne siguiéndola. Salto de tiempo. Después de 78 días de búsqueda, los piratas de Senju decidieron que no había nada más que buscar en este lado del cinturón de la calma. Para empezar, los cinturones de calma no tenían muchas islas. Las pocas que había no eran tan difíciles de buscar. Al fin y al cabo, cualquiera podía distinguir si una isla era una ciudad o un bosque profundo con solo una mirada. Dada la geografía de este mundo, la tripulación hizo más que una simple mirada, pero rara vez fue necesario un registro exhaustivo. Sin embargo, estos casi 70 días no fueron en vano. Además del crecimiento esperado de las chicas, la exploradora de la tripulación y el superpato, Karo también había crecido mucho. Era más rápida y fuerte, e incluso había desarrollado un nivel de haki de observación por puro instinto. Al fin y al cabo, corría el peligro constante de ser devorada por los reyes marinos, y como estaban bajo el agua, la única forma de evadirlos era conocer su ubicación con haki. Así que sus instintos naturales se activaron para darle precisamente eso, y ahora era más que un pato veloz, también era escurridiza como un demonio. Sería mentira decir que Hashirama no se sorprendió, pero dada la inteligencia de Karo, no le sorprendía que tuviera la fuerza de voluntad suficiente para aprender haki. Eso le hizo preguntarse si también podría enseñarle armamento, aunque estaba seguro de que eso llevaría mucho más tiempo. Después estaban las 4 chicas de su tripulación. Si bien Vivi no entrenó como los demás en el sentido estricto, luchó con muchos más reyes del mar que la mayoría en este mundo, lo que la fortaleció. Las otras chicas también eran fuertes, aunque habían recibido formación en áreas de especialización diferentes a las que Hashirama había planeado inicialmente. Después de todo, sus estilos no podían ser iguales, así que Hashirama se centró en lo que mejoraban e intentó mejorarlo. Eso es lo que llevó a Hashirama a la situación actual. Hoy, si logras satisfacerme, demostrarme que todo esto fue en vano, nos iremos de inmediato. De lo contrario, puedes seguir comiendo repollo hasta el día 100. Hashirama habló con voz impasible mientras las 3 chicas estaban frente a él, con Vivi y Karo jugando a lo lejos. Hashirama estaba de pie en la cubierta, bajo las 3 cabezas de dragón, observando a las 3 chicas con ojos perezosos. Me mostrarán un adelanto de sus nuevos poderes. Pueden mostrarme lo que hayan aprendido, aunque les aseguro que si no me convence alguna de sus presentaciones, ninguno aprobará. Mikita parecía molesta, mientras que Nami suspiraba y Robin lo miraba con cara seria.
Hashirama ignoró sus miradas y chasqueó el dedo en dirección a Robin. Empezando por Robin. Muéstrame algo impresionante. Hashirama se recostó contra la barandilla de la terraza y la miró con aburrimiento, como burlándose de ella. No era posible que tuviera nada impresionante en los bolsillos. Para ser justos, sabía todo lo que estos tres podían hacer, así que no podía haber nada que lo sorprendiera, pero sorprenderse e impresionarse no eran lo mismo. Podrían usar la misma técnica que les vio usar antes, y podría impresionarlo. Aunque ya deberían saber que no mostró sus buenas emociones al entrenarlos. Bien. Robin asintió ante sus palabras, mientras sus brazos se estremecían para levantarse, pero los mantuvo colgando a su lado. Necesitaba cruzar los brazos para usar sus poderes, aunque sería más preciso decir que necesitaba cruzarlos para concentrarse. En ese sentido, era la misma razón por la que Hashirama necesitaba usar sellos manuales para usar fácilmente sus jutsus. En ese mismo sentido, significaba que ella debería poder usar sus poderes sin la señal, igual que él, incluso si requería mayor concentración. Fu. Con los brazos colgando a sus costados, su mirada se agudizó al mirar al aire, con la cabeza vuelta hacia Hashirama, mientras usaba su poder. Podía lanzar los brazos desde cualquier parte de su cuerpo, pero al mismo tiempo, en cualquier punto visible. Ahora, sus ojos se enfocaron en su hombro, la cuchilla de su cuello tembló mientras huesos en miniatura de otra persona comenzaron a crecer de la nada, y ese hueso comenzó a extenderse en una red, formando pronto un pequeño humanoide. ¡Oh! Eso es genial. Nami y Mikita disfrutaban del espectáculo mientras el esqueleto humanoide, de 5 centímetros de altura, se movía sobre sus patas. Los ojos de Robin estaban rojos e inyectados en sangre mientras observaba a la pequeña criatura, que se movía sobre el hombro de Hashirama, trepando por su cabello hasta los hombros y llegando cerca de sus orejas. Se sentó en su oreja, usándola como percha, y agitó una mano hacia las tres chicas. Jaja. Los brazos de Robin se encogieron hacia atrás mientras ella exhalaba profundamente y el esqueleto en miniatura se disipó en flores de sakura. Las otras dos chicas aplaudieron, y Hashirama las miró fijamente, haciéndolas callar. Seguía en la misma posición, recostado, con los brazos cruzados y la mirada fija en su oreja hasta ese momento. Así que usaste el principio de copiar partes de tu cuerpo e intentaste crear una versión pequeña de ti mismo. Pero pensé que solo habíamos avanzado hasta la parte donde podías crear extremidades más pequeñas. Parece que entrenabas en secreto. Hashirama sonrió un poco. Aprendimos a crear extremidades de carne, con el objetivo final de crear un clon en miniatura de ti mismo. Pero parece que si excluyes la parte de carne y solo intentas crear los huesos, puedes crear un mini clon con éxito. Sin embargo, ese clon no puede controlar su propio cuerpo, ya que carece de cerebro, así que tuviste que controlarlo con tu mente. Fue difícil sin usar las señas, pero no estuvo mal. Es bastante impresionante. Hashirama planeaba enseñarle a crear clones. En realidad, su poder era muy similar al suyo, excepto que ella creaba carne y él madera. El suyo era una versión barata de su propio poder, pero eso también significaba que podía crear versiones baratas de casi todos sus poderes. Esto quedó demostrado por su capacidad para crear clones en la línea temporal canónica, tras el salto temporal de 2 años. El problema era que era demasiado difícil para ella. Además, crear clones más pequeños también podría ser muy beneficioso. Hashirama podía crear clones más pequeños, al igual que los gigantes, así que solo tenía que enseñarle el principio. Sin embargo, ella aún no podía crear clones pequeños, ya que él no le permitía usar la señal con la mano durante el entrenamiento. Sin embargo, podía crear clones de esqueletos. No era muy práctico, pero aún así era bastante impresionante. Hashirama aplaudió silenciosamente 3 veces. Pase de Nico Robin. La técnica de clonación no fue lo mejor que le enseñó. No, lo mejor que le enseñó la convirtió en una máquina de batalla si decidía usarla. Sin embargo, decidió mostrar su poder de clonación, y no estuvo mal. Robin suspiró aliviada, con una mano en el pecho, por no tener que usar la otra técnica, ya que no le gustaba, y sonrió. Lanzando una mirada de orgullo a Hashirama, retrocedió y se puso a leer un libro. La siguiente en la línea fue la rubia. Mikita, enséñame algo bueno. Hashirama le guiñó un ojo mientras Mikita refunfuñaba. Negó con la cabeza, adoptó una expresión seria y cerró los ojos. Las siguientes escenas fueron difíciles de seguir incluso para Hashirama. En el manga de One Piece, se dice que 4 frutas poseen una versión superior de sí mismas. El mangaka Eiichiro Oda lo afirma, así que no hay duda. Fruta de llama llama, inferior a la fruta magma magma. Fruta de nieve nieve, inferior a la fruta hielo hielo.
Dados de frutas, inferior a la fruta armas. Por último, kilo fruit, inferior a ton fruit. En retrospectiva, tenía sentido, pero ¿realmente lo era en todos los casos? Claro, Sakazuki tenía más poder destructivo que Ase, pero si Ase lo intentaba, podía volar. Al reflexionar un momento, Hashirama se dio cuenta de que el caso de Mikita y Machbise era similar. Mientras que Machbise podía alcanzar hasta 10,000 toneladas, Mikita solo 10,000 kilogramos. De igual manera, mientras Mikita podía alcanzar 0 kilogramos, Machbise solo 0 toneladas. 4 ceros antes y después de cada uno, esa era la regla. Para ponerlo en perspectiva, Machbise podía bajar hasta 10 gramos, mientras que Mikita solo 0,01 gramos. La diferencia puede no parecer mucha, pero eso se traduce en que Mikita podría llegar a ser 1000 veces más ligera que Machbise. Así que no, Hashirama no creía que la fruta de Mikita fuera inferior. Claro que no podía causar tanta destrucción como la otra fruta, pero esta le daba a su usuaria la misma velocidad para contrarrestarla. 1000 veces más ligera significaba mucho más rápida, si podía entrenarse con ella, y para eso la había entrenado Hashirama. Mikita pateó la madera de la cubierta. Silbido. De un solo golpe, desapareció y apareció a cientos de metros de altura. Esta vez no usó paraguas, sino que pateó el cielo con los pies mientras flotaba con facilidad e incluso se movía como un pájaro, más rápido que un avión a reacción. Fue la técnica paseo celestial la que Hashirama desarrolló para ella, basándose únicamente en la idea del paseo lunar del marine. Desconocía cómo funcionaba esta última técnica, por supuesto, pero tenía suficientes conocimientos de artes marciales como para imitarla solo con la ejecución, sobre todo porque quien la ejecutaba era una mujer que pesaba menos que una pluma, y no él. «Mírame». Mikita gritó desde lo alto del cielo y volvió a patear el aire. Desapareció por completo, y Nami no pudo seguirla. Hashirama, sin embargo, sí pudo, pues la vio moverse en el cielo, danzando entre las nubes como una bala en el infinito cielo azul. Entonces, Mikita descendió hacia el océano, y se detuvo poco después, lanzando su pierna hacia abajo en un movimiento de ataque, mientras ganaba momentáneamente todo el peso del mundo, para disparar una brisna de viento hacia el océano. La espada atravesó las nubes y descendió desde lo alto del cielo, y cuanto más descendía, más grande se hacía. Hashirama la observó alcanzar casi 200 metros de longitud, al partir el océano en dos, tiñendo el agua azul de rojo por los reyes del mar que murieron con ese único golpe. Aunque Robin le impresionó un poco, esto le hizo sonreír ampliamente. Fue fantástico. Mikita pronto regresó y aterrizó de pie junto a Nami, y Hashirama tuvo que luchar contra el impulso de no ir a besarla, ya que Nami todavía estaba allí. Pasa. No dijo mucho y solo le dedicó una sonrisa, recibiendo una radiante sonrisa a cambio. Hashirama se aclaró la garganta y miró a Nami, rozándola con la nariz. Ahora es el turno de Nami. Dime qué quieres mostrarme y haré los preparativos en función de eso. Nami miró a un lado, al mar. ¿Puedes traer un rey del mar? Hashirama no respondió verbalmente, simplemente golpeó el suelo con los pies. El chakra recorrió sus pies y controló al dragón de madera en medio de los tres, quien hundió la cabeza en el mar y tocó suavemente a un rey marino. Los reyes del mar habían disminuido sus ataques contra su barco desde que se dieron cuenta de que ganar era difícil, si no imposible, pero al final no eran más que bestias. Cuando se les incitaba a la batalla, salían a la superficie. Cuando la cabeza del dragón regresó a su posición, un enorme rey del mar, del tamaño de un edificio de 4 pisos, lo seguía de cerca. Abreviar. Sí. Nami pateó el suelo y sus pies explotaron. Al igual que sus manos, que explotaron, lanzándola por los aires, mientras impregnaban el aire con un olor a explosión. Las manos de Nami eran las que explotaban la mayor parte del tiempo, y sus pies solo se salían ocasionalmente, ya que era mejor controlar de esta manera, ya que llegó cerca de la cabeza del enfurecido rey del mar en poco menos de 3 segundos. Hashirama se dio cuenta de que Mr. Five no usaba bien su fruta. No era precisamente una basura, pero dado su conocimiento de innumerables ficciones, no le gustaban las ideas que Mr. Five había usado, según le había contado Mikita. Así que usó las limitaciones de Mr. Five como base mínima para Nami y empezó a poner a prueba su flexibilidad. En lugar de enseñarle a hacer explosiones cada vez más grandes, le enseñó a hacerlas controladas y calculadas. Eso le permitió moverse por el cielo como una estrella fugaz invertida, y su ágil cuerpo le fue muy útil al acercarse al rey del mar. Crew.
El rey del mar rugió como una bestia hambrienta, abriendo su mandíbula de par en par para tragarse a Nami entera, pero la chica pelirroja hizo su movimiento primero. Nami se detuvo en el aire, flotando por un segundo, mientras extendía una de sus manos y usaba su otra mano para formar un círculo en la palma de la mano anteriormente extendida. Entonces, un rayo de color rojo anaranjado se deslizó desde su palma y atravesó el círculo. Disparo perforante. ¡Mierda! Al concentrar la trayectoria de sus explosiones en un solo punto en lugar de rodear toda la palma, Nami creó una explosión concentrada con un área de impacto reducida, pero con la potencia suficiente para perforar incluso el hormigón. El resultado fue un rayo de destrucción circular del tamaño de una pelota de baloncesto que se precipitó en línea recta hacia la mandíbula abierta del puño gigante. El cielo se volvió de un naranja brillante y la cabeza del rey del mar se evaporó en esencia. El rayo cesó y Nami aterrizó suavemente de nuevo en la cubierta, mientras el rey del mar caía al mar, provocando enormes olas. Hashirama canalizó su chakra al mismo tiempo para alejar el barco del incidente y llegar a un lugar más seguro. No se detuvo en un lugar más seguro. Continuó avanzando, alejándose del cinturón de la calma, mientras Hashirama le daba su pase a Nami y se movía según lo acordado. Aprobar. ¡Hurra! Mientras la tripulación vitoreaba, el capitán movió el volante imaginario para salir del mar muerto y entrar al Grand Line. Los piratas de Senju, ahora lo suficientemente fuertes para sobrevivir al riguroso océano, regresaron con la intención de conquistarlo todo. 2 meses fue mucho tiempo, y fue suficiente para cambiar la opinión de Tsunade sobre la situación de Hashirama. Al principio, confiaba en que podría pasar el cinturón de la calma sin problemas, pero dado que no había habido noticias de su nombre en los últimos 2 meses, Tsunade, naturalmente, no pudo evitar preocuparse. Era un chico fuerte, pero imprudente. No sería imposible si lo atacaran varios reyes del mar demasiado grandes para que pudiera controlarlos. Como resultado de toda esta preocupación, Tsunade volvió a fumar. Disminuyó su consumo de nicotina los pocos días que lo buscó, pero ahora no podía evitarlo. Deseaba poder beber, pero eso no era posible estando de servicio. En cuanto al incidente con Vergo, Garp se encargó de ello. Era inaudito que un vicealmirante matara a otro, así que cuando los altos mandos se enteraron del incidente, exigieron un informe oficial a Tsunade. Afortunadamente, Tsunade ya tenía una historia construida de antemano. Simplemente le reveló a Garp cómo descubrió las señales de que Vergo trabajaba con Doffy, pero no estaba segura de si solo estaba conectando puntos falsos. Garp, como líder de SWORD, logró rastrear la carrera de Vergo, y ahora que estaba buscando con la intención de encontrar algo sospechoso, pronto captó las cosas mal en sus misiones. Entonces, Doflamingo va tras tu hermano. ¿Sabes por qué? No tengo ni idea. Mintió Tsunade con cara seria. En fin, me disculpo de nuevo. Planeaba desenmascarar oficialmente a Vergo, pero perdí el control de mis emociones cuando me di cuenta de que iba tras mi hermano. Ese fue el resumen de la conversación que tuvieron, y aunque Sengoku estaba un poco enojado porque ella lo mató, ya que atraparlo vivo hubiera sido mucho mejor, entendió la reacción. Sobre todo, dedujo que se trataba de una pelea entre 2 personas con una fuerza similar, por lo que la muerte de uno difícilmente controlaba al otro. Habría sido más difícil derrotarlo y mantenerlo con vida. Tsunade simplemente se quedó en silencio cuando los dos llegaron a la conclusión y esperó hasta que la llevaron ante Kong, el comandante en jefe del gobierno mundial, donde tuvieron otra versión de la misma conversación, excepto que esta vez Garp y Sengoku la ayudaron a explicar la situación. Al final de toda la prueba, Kong le dio una advertencia. Doflamingo es una bestia bastante hambrienta. Lo más probable es que te ataque, así que ten cuidado. Tsunade lo supo desde el momento en que pateó la cabeza cercenada de Vergo como si fuera un balón de fútbol. Solo deseaba poder darle una paliza a Doffy con Hashirama a su lado. De vuelta al presente, dentro de la oficina del almirante de flota, algo cómico estaba sucediendo. Maldita sea. Jajaja. Deja de reírte, Garp. Sengoku casi le dio un puñetazo a Garp, pero este lo esquivó con una expresión de pánico. Tras cortar la llamada del caracol en su escritorio, Sengoku volvió a sentarse, gimiendo con expresión de fastidio. Garp calmó su respiración, controlando su risa, y exhaló. Bueno, lo siento. Acabo de recordar cuando Ace zarpó y cómo reaccionaste ante mí, y de repente esta situación me pareció graciosa. Pero, oye, tu hija es fuerte, ¿por qué te preocupa que haya huido de su casa? Tampoco es que se haya convertido en pirata. La hija del almirante de flota era un secreto absoluto para la mayoría.
vivía en una pequeña isla de South Blue y desconocía el funcionamiento del mundo real, a pesar de su increíble fuerza. Cuando Garp la conoció hace años, mentiría si dijera que no le sorprendió ver a una mocosa como ella usando Aki. Justo ahora, el mayordomo de esa chica llamó a Sengoku para informarle del repentino giro de los acontecimientos. No la encontraban en la isla, y era lógico suponer que había huido de su hogar, el lugar que, según ella, no era más que una prisión. Sengoku suspiró ante la lógica de Garp. No es eso. Alice quiere venir a Grand Line, lo sé, porque lleva años hablando de ello. El problema son los obstáculos que encontrará en el camino. Garp se encogió de hombros. Te dije que no criaras a tu hijo como si fuera un pollo de granja. Mira a Ace y Luffy, no solo son fuertes sino también independientes. Garp se quedó atónito cuando la puerta de la habitación se abrió de golpe. Su mano derecha, Bogart, entró con aspecto nervioso, todo lo contrario a su expresión habitual. Disculpe la interrupción, almirante de flota. Señor Garp, Dadam llamó y dijo que su nieto, Luffy se ha convertido en pirata. Garp guardó silencio, incapaz de seguir masticando sus galletas de arroz, mientras que Sengoku no tardó ni un segundo en estallar en carcajadas. Ahora, con la situación de nuevo en contra de Garp, la sala se volvió un hervidero de ruido mientras los dos viejos amigos se peleaban por esto y aquello, y Bogart se marchó rápidamente en un instante. Toda la ruidosa disputa continuó hasta que otro marine llegó a informar, esta vez tocando a la puerta, para hacerle saber al almirante de flota que el vicealmirante Tsunade estaba en movimiento nuevamente. Según el informe, Hashirama Senju había sido visto en Grand Line hace poco. Dios mío. ¿Qué le pasa a esta generación? Hay tantos mocosos molestos. Garp y Sengoku sacudieron la cabeza, molestos pero preocupados por los niños que podrían hacerlo mejor. Al mismo tiempo, sintiendo la tormenta más grande que estos pequeños incidentes causarían en el futuro. Lo primero que hizo Hashirama tras regresar al Grand Line fue buscar activamente barcos piratas y aniquilarlos. No los mató ni los envió a la marina, pues no era su trabajo. Simplemente saqueó su barco y continuó su aventura. Lo hizo por dos razones. Primero, para conseguir provisiones del barco, su botín y dinero, además de mantener a su tripulación con vida. Segundo, para que Tsunade supiera su nombre y dejara de preocuparse. Aunque no se hablaban en ese momento, sabía que ella lo amaba más que a nada en el mundo. La razón por la que dejó el dedo medio de madera fue para hacerla reír por una vez y que se calmara un poco. Ahora que no habían oído hablar de él durante los últimos 2 meses, tenía que hacer algo importante para hacerle saber que estaba bien y coleando. En ese momento, tras 2 meses de soledad en el cinturón de la calma, estaba listo para enfrentarla. Así que no correría en zigzag si ella lo perseguía. Tampoco sería un blanco fácil, sino que se movería según los planes, hacia el otro cinturón de la calma. Sin embargo, en su camino, se topó con una isla interesante. Mientras las chicas usaban binoculares, él usó su haki de observación para acercarse a la isla lejana. Era una serie de islas bastante exóticas, todas con forma de flores, que partían de un punto y se movían de una línea a otra. Por su tamaño, solo para recorrerlas, la mayoría de la gente debería necesitar al menos un mes. No importa cómo lo mire, parece súper sospechoso. Dijo Nami mientras observaba la isla, y Mikita se burló de ella. ¿Y qué? Sospechoso no significa peligroso. ¿Qué nos pone en peligro ahora que podemos derrotar fácilmente a los reyes del mar? No seas tan arrogante, niña. Me parece haber visto esta isla en alguna parte, pero no la recuerdo bien. Eso significa que debemos entrar y ver de qué se trata. Hashirama le dio una nalgada a Mikita, haciéndole temblar el trasero, y nadie lo vio, pues todos tenían la vista puesta en los binoculares. Mikita controló su grito con un gruñido, mientras él empezaba a usar su chakra. El barco comenzó a avanzar. Las chicas no pudieron hacer más que suspirar cuando el barco apareció en esa isla sospechosa, el legendario archipiélago de Boin. El viento era suave alrededor de este archipiélago, y Hashirama incluso notó lluvia en una de las islas traseras. A medida que su barco se acercaba a la isla, notó algo inusual. Ya había un barco atracado cerca, a la sombra de uno de los pétalos de flor que la formaban. Fue una vista sorprendente para Hashirama debido a su diseño, que seguía una temática china muy elaborada, e incluso tenía una escultura de dragón de madera delante. Por lo que parece, no hay nadie dentro en este momento. ¿Quieres ir a saquearlo? ¿No deberían tener vergüenza? En serio, saquear a la gente no está bien. Nami, Mikita y Vivi intercambiaron palabras, mientras Hashirama y Robin observaban la bandera pirata. Su bandera pirata era similar a la de Big Mom, pero nada más. ¿Lo reconoces?, preguntó Hashirama.
Dímelo. No. Deberías estar avergonzado. ¿Qué clase de arqueóloga era? Conocer el pasado no bastaba. Conocer el presente también requería conocimiento. Hashirama tampoco reconoció el barco, aunque sí despertó en él un recuerdo que no pudo identificar con exactitud. Sin embargo, recordó que el clan de Don Qinghao tenía una temática china, así que este podría ser uno de sus barcos. Pero nada de eso importaba. Iba a las islas, y si su grupo se topaba con el suyo, los golpearía y les robaría sus pertenencias. Hashirama, diles que dejen de querer saquear a la gente, que... Vivi se giró para quejarse con Hashirama, pero al ver su expresión malvada, pues él también pensaba en saquear, jadeó y se apartó. Hashirama fijó rápidamente su expresión y miró hacia la isla. Entrecerró los ojos buscando una salida. Sin embargo, no distinguió ningún camino. Pronto distinguió la silueta de una cuerda que colgaba de allí arriba. Parecía que los piratas de este barco la habían usado para subir. No podemos usarla. Los piratas suelen dejar trampas así, para que si otro grupo viniera detrás, cayeran en la trampa. Lo más probable es que sea una trampa. Tiene sentido. Hashirama actuó como si hubiera escuchado el consejo de Robin por un lado y lo hubiera soltado por el otro. Pateó el suelo y se elevó en el aire, con dos palos de madera sobresaliendo de su espalda, formando un ala esquelética de madera que pronto se llenó de hojas para formar un par de alas. Uf. Hashirama voló hacia arriba y llegó al final de la cuerda. Sin embargo, a diferencia de lo que Robin había dicho, no era una trampa. Era una cuerda intacta. Sin embargo, Hashirama no podía sentir a nadie alrededor. Está bien. Aquí estamos a salvo. Robin, vamos. Hashirama extendió la mano y se puso de pie mientras Robin lo observaba fijamente. Había al menos 100 metros entre ellos. Robin suspiró por fin y levantó el brazo, un brazo que se multiplicaba a un ritmo acelerado al estirarse, y luego tocó las manos de Hashirama. Hashirama tiró de su brazo, y ella voló hacia él, absorbiendo sus brazos adicionales mientras acortaba la distancia entre ella y Hashirama. Se oyó un boing. Al caer sobre los brazos de Hashirama, presionando su pecho contra el suyo y rodeándola brevemente con sus brazos. Robin se detuvo y se sonrojó, pero antes de que pudiera reprenderlo, la bajó. Eso estuvo perfectamente hecho, 9 de 10. Robin decidió distraerse pensando en lo perfecto que era el 9-10, mientras él saltaba de su sitio y regresaba a la nave. Robin parpadeó y frunció el ceño al verlo regresar con Vivi en brazos, mientras Mikita y Nami llegaban volando con sus poderes personales, al igual que el pato Karoro. Hashirama bajó a Vivi sobre sus pies, mientras ella estaba feliz de ser cargada, y Robin tiró de él por el brazo para susurrarle en el oído. Esto no es justo. Diría que el contacto fue mínimo comparado con si te hubiera cargado. Así que, a menos que admitas que querías que te tocara, esto debería ser justo. No puedo contigo. ¿Puedes dejar de ser un agresor? Robin dejó escapar un suspiro elaborado y retrocedió. Su última línea no fue exactamente una pregunta sino una declaración. Hashirama ignoró a Robin y se volvió hacia las otras chicas. Sonrió al empezar a decir algo. En ese momento, su expresión cambió y se volvió hacia Robin, tirándola de la cintura y acercándola más. Uf, oye, ¿y ahora qué otra vez? Mierda. Una figura negra brillante apareció en el lugar donde Robin se encontraba un momento antes. Ah. La tripulación se puso inmediatamente en alerta máxima y centró su atención en el escarabajo gigante que los había atacado. Era un escarabajo del tamaño de un edificio de una sola planta, con colmillos afilados capaces de desgarrar el acero. Nami era el miembro del grupo que menos pánico generaba, aparte de Hashirama, y estaba a punto de sumergirse. Dado que había superado su mayor miedo en esta línea de tiempo, era muy diferente de su contraparte canónica. Los peligros no la asustaban. Sin embargo, Hashirama se adelantó. Tras dejar a Robin atrás, pateó el suelo y apareció justo debajo de la barbilla del escarabajo, con los antebrazos ennegrecidos. Uf. El sonido de un trueno ensordeció la zona, seguido del crujido de la tierra. La gruesa armadura negra del escarabajo se hizo añicos como una cáscara de huevo, y la carne y la sangre que la cubrían salpicaron como un jugo espeso en un torrente de olas. Las alas de Hashirama todavía estaban allí, por lo que cubrieron su cabeza para extenderse en un capullo para cubrirse de la lluvia de sangre. Cuando la ola pasó y el capullo reveló a Hashirama, su expresión oscura y seria desapareció mientras corría hacia Robin con una sonrisa. No parece que estés herido, ¿verdad? Estoy bien. Eso es bueno. Las demás chicas a su alrededor, y Karoo, observaron la destrucción tras él y luego su rostro sonriente. Nami, en particular, parecía la más desconcertada, al presenciar sus poderes físicos por primera vez.
Ah, tu cara tiene un poco de sangre. Hashirama dijo y levantó la mano hacia sus mejillas. Su mano formó una hoja seca y la limpió por la cara, limpiando la sangre. Robin tembló un poco, pero no dijo nada. Parecía sumida en sus pensamientos mientras lo miraba fijamente. Su figura de 1,88 metros hacía juego con la de él mientras lo miraba fijamente. Ejem. Vivi se aclaró la garganta de lado, frunciendo un poco el ceño, mientras los miraba a ambos y cambiaba de tema. Esta isla parece peligrosa. La tripulación que nos precedió podría estar muerta. ¿Deberíamos seguir avanzando o marcharnos? La tripulación tomó sus palabras en serio y lo pensó un momento, antes de que sus miradas se dirigieran inevitablemente al capitán. Hashirama ladeó la cabeza y luego miró en una dirección particular, hacia un árbol interesante. Tuve una corazonada cuando vi el escarabajo gigante, pero ver ese árbol lo confirma. Hashirama se acercó al árbol, mientras la tripulación lo seguía con la mirada, y extendió la mano para arrancar una de sus frutas. Aunque más que una fruta, era una magdalena. Una magdalena de verdad. Y sabe auténtico. Hashirama le dio un mordisco y se sorprendió por el sabor. Luego tocó el tronco del árbol y vertió su chakra en él, escudriñando el árbol y luego retrocediendo. Tipo. Hashirama levantó la palma de la mano como la estatua de una deidad y sonrió. Parece que tendremos que recorrer toda la isla. ¿Por qué? Cañón de cupcakes. La palma levantada de Hashirama se movió con chakra, mientras balas de pastelitos salían disparadas y golpeaban a las chicas, una por una, justo en sus caras, mientras los pasteles llenaban sus bocas, mientras Hashirama reía en voz alta. El archipiélago de Boin. Se preguntaba por qué la forma de la isla le traía recuerdos. Ahora lo recordaba. Esta era la isla donde Usopp estuvo encerrado 2 años. Además de plantas carnívoras que se lo comían todo, este bosque albergaba árboles que albergaban alimentos silvestres comunes, como ciruelos y tallos de maíz, pero también había cosas como carne y pasteles que crecían en los árboles. Caramba. Había un río de ramen ya preparado en este bosque. El archipiélago en sí, con su forma de flor, era en realidad una gigantesca planta carnívora, conocida científicamente como el varón del estómago, que se alimenta de animales con sobrepeso que aumentan de peso gracias a los alimentos que se encuentran en la isla. Las islas albergaban una gran variedad de especies vegetales únicas, conocidas como pop-greens. Cuanto más se adentraba uno en las islas, mayor era la variedad de pop-greens que se podía encontrar. Sin embargo, cuanto más se adentraba uno, más difícil era escapar, así que no era prudente hacerlo. Un grupo de escarabajos gigantes custodiaba los bordes de la flor, por lo que era difícil escapar por cuenta propia. Si Mariejois era el paraíso para los humanos de este mundo en general, entonces el archipiélago Boin era el paraíso para Hashirama y sus poderes. Claro, podría crear frutas y demás, como ahora, pero carne, pasteles, chocolates. Tras explorar toda la isla, sería fácil decir que se acercaría al estatus ficticio de dios de la creación. Mientras las chicas se atragantaban con los pasteles y Karoo se los tragaba con alegría, Hashirama empezó a reírse como un loco al ver cómo más escarabajos se acercaban a atacarlo. La tripulación decidió explorar la isla, sabiendo que podrían obtener algo valioso de este extraño lugar. A medida que se adentraban en el archipiélago, se mantuvieron cautelosos, preparados para afrontar cualquier nuevo peligro que pudiera surgir. Pero la promesa de un nuevo poder y recursos los impulsó a seguir adelante, entusiasmados por los desafíos que les aguardaban. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. En el corazón del bosque del archipiélago de Boin, existía una arboleda mágica donde los árboles eran únicos. Sus ramas eran de madera robusta, sus hojas de un verde vibrante, como las normales, pero sus frutos eran una delicia dulce, sabrosa y mágica. Las ramas estaban repletas de pasteles, bollería y chocolates de todo tipo, y su delicioso aroma perfumaba el aire. La magia continuaba incluso en los pocos lagos de manantial que se podían encontrar, donde el agua corría amarilla y su profundidad estaba impregnada del delicioso sabor de los fideos ramen. En retrospectiva, este era un lugar donde la maravilla y la realidad se fusionaban, la indulgencia se unía a la naturaleza y el bosque susurraba con la alegría del descubrimiento. Esta podría haber sido la idea del paraíso en la mente de muchos. Pero en realidad el archipiélago de Boin estaba lejos de eso. Dink. Bum bum. Sha sha sha. Tin tan tin.
El sonido de los golpes de Hashirama, las explosiones de Nami, las hojas de viento de Mikita y, por último, los golpes de los nunchakus de Vivi contra la armadura negra de los grandes escarabajos se resonaron en una parte de todo el archipiélago. Robin permanecía protegida entre ellos, sentada encima de Karo, mientras los cuatro la rodeaban, y parecía un poco avergonzada. Karo ya se había acostumbrado a los grandes enfrentamientos, y tras 2 meses perseguida por los reyes del mar, su mentalidad era bastante fuerte. Así que logró mantener a Robin en el centro, a salvo de cualquier enemigo disperso, moviéndose a un lado. Hashirama no había permitido que Robin peleara. La técnica que le permitía transformarse en una máquina de batalla era un arma de doble filo, así que no había necesidad de usarla aquí. Las menos efectivas contra los escarabajos fueron Nami y Mikita, y no solo por ser más débiles que Hashirama y Vivi. Si bien estas dos últimas eran monstruos puros, con movimientos rápidos y explosivos, las dos primeras también estaban en desventaja contra los escarabajos. Las escamas de los escarabajos eran demasiado duras para ser cortadas por simples aspas de viento. Al mismo tiempo, su forma aerodinámica y sus escamas eran de una superficie muy lisa, por lo que las explosiones de Nami apenas rozaban su superficie, deslizándose fácilmente. Así que, contra los 12 escarabajos que habían atacado a la tripulación, fueron principalmente Vivi y Hashirama quienes se encargaron de ellos. Sus ataques directos y contundentes rompieron el caparazón de los escarabajos con facilidad, destrozándoles el cerebro y matándolos en instantes. En menos de 3 minutos, los escarabajos fueron eliminados. Cuando el último cadáver cayó al suelo, Mikita se puso de pie y el grupo se reunió alrededor de Robin, quien seguía sentado encima de Karo. Robin les entregó toallas de papel a los sudorosos combatientes y le preguntó al capitán cuál sería el siguiente paso. Entonces, ¿cuál es el plan, Hashirama? Si no recuerdo mal, en esta isla hay muchos bandidos. Son básicamente los que se quedaron atrapados aquí y nunca pudieron irse por culpa de estos escarabajos. Hashirama movió la cabeza hacia un lado, sin aceptar la toalla de papel ya que en realidad no estaba sudando, y dijo, ajá. Entonces, ¿no son malas personas si ese es el caso? Si son bandidos porque están atrapados, tal vez podamos ayudarlos. Mikita, Nami y Vivi hablaron, las dos últimas hablando como las niñas ingenuas que eran. Hashirama rió secamente. Ni hablar. La isla está llena de comida, y aunque no puedan irse, pueden vivir aquí. Pueden mantenerse a salvo de las bestias salvajes si forman un grupo lo suficientemente fuerte. No hay razón para robarles sus cosas. Es cierto. Si no tienen otra salida, los nuevos grupos no tendrán nada que puedan usar. El dinero y las joyas no sirven aquí, a menos que roben armas y cosas por el estilo. En cualquier caso, ¿deberíamos ayudarlos?, preguntó Nami. Hashirama se quedó pensativo. Ya veremos después de conocerlos. Si los considero lo suficientemente buenos, quizá los ayude a escapar. Si no, no. Eso tiene sentido, dijo Vivi. Vamos, avancemos. No podemos quedarnos atrapados en la zona de inicio mucho tiempo, dijo Hashirama. Luego comenzó a guiar a su grupo entre los árboles, con su chakra expandiéndose activamente desde sus pies, tocando todos los árboles cercanos y escaneándolos. El clan Qinghao se originó en West Blue, concretamente en el reino de Kano. Lleno de gente que desayunaba perros, era un país verdaderamente extraño. El clan Qinghao era pirata, pero también representaba la fuerza militar de su país, al servicio del gobernante. Usaban su título, la Armada Apo, para mantener su patria a salvo. Durante décadas, la Armada Apo se había mantenido principalmente en su país, sin salir al mar, después de que su actual líder, Don Qinghao, perdiera gran parte de su poder en un enfrentamiento con el héroe marino Garp. Los hijos de Don Qinghao no eran ni de lejos tan fuertes como él, principalmente porque nunca los entrenó adecuadamente. Se centró en su propia fuerza y en la de su tripulación. Pero tras retirarse de la piratería y tener nietos, se concentró en entrenarlos con rigor. Don Qinghao tuvo 3 hijos, y por desgracia, solo 2 eran varones, y la otra, una mujer. En este mundo de piratas y marines, la biología humana seguía siendo predominantemente masculina, y las mujeres rara vez ascendían en la jerarquía. Don, que había visto a Big Mom en el pasado, sabía que ninguna mujer normal podría hacerse fuerte en este mundo. Tenía un prejuicio natural contra las mujeres de su familia, no en el sentido de que él las maltratara, sino de que obligaba a las mujeres a trabajar mientras los hombres se fortalecían. En medio de todo esto, se olvidó de cuidar de su nieta y sus sueños de convertirse en pirata, no en cocinera del barco, sino en una de las luchadoras.
Mientras los hermanos Sai y Bo trabajaban arduamente y entrenaban con Don Qinghao, la hermana Beidou solía observarlos desde lejos, espiar su entrenamiento y, con el tiempo, aprender las habilidades en secreto. Era una figura temible entre las mujeres de la familia Qinghao, pero esto solo duró hasta que el jefe de familia, Don Qinghao, lo descubrió. Estás castigado, dijo. A pesar de entrenar con ella y ver que podía usar Asoken, las artes marciales secretas del clan Qinghao que, según Don, podían rivalizar con las ondas de choque de Sengoku, Don Qinghao no la dejó luchar. La castigó, y fueron las emociones negativas que la dominaron las que la hicieron huir a casa. Habían pasado 2 años desde entonces, y Beidou ahora tenía una tripulación decente. Esto era mucho mejor que su familia, y, sin duda, esta era su nueva familia. Así que dolió ver a tantos muertos. El archipiélago de Boeing prácticamente no tenía información sobre sí mismo, porque cualquier pirata que entrara allí jamás podría salir, y por lo tanto, no había nadie que compartiera la existencia y los peligros de esta isla. Así que los piratas Crooks, liderados por Beidou, no estaban preparados para los peligros de la isla. 4 de los 14 tripulantes habían muerto a causa de las peligrosas plantas. Las bestias eran fáciles de derrotar, ya que a Asoken no le importaban los poderes defensivos y la sería bajo la piel, pero los monstruos vegetales eran problemáticos. Como desconocían cómo funcionaban las plantas, no sabían cómo luchar contra ellas. Habían pasado 2 semanas desde su llegada, y Beidou les había ordenado a todos que no comieran nada de los árboles. No podían distinguir si la deliciosa comida era venenosa o hipnótica debido a la presencia de monstruos vegetales. Dijiste que no comiéramos. Si lo hubiéramos hecho, esta situación no estaría ocurriendo, se quejó un tripulante. Oye, novato, ¿en serio estás culpando al capitán? Pobrecito. Prepárate para cuando me libere de estas ataduras. Te mataré antes de matar a los enemigos. Gritó otro tripulante. Tranquilos. Refunfuñó Beidou, diciéndoles que se callaran. En realidad, el novato tenía razón. Debido a que llevaban 2 semanas sin comer, ya que no habían traído muchas de sus raciones de la nave, sus cuerpos estaban debilitados. A pesar de ser mucho más fuertes que los humanos normales, aún necesitaban nutrientes. Su estado de debilidad permitió que un grupo de piratas débiles, convertidos en bandidos en la isla, los acorralaran y los derrotaran fácilmente. Ahora estaban atados a árboles, y sus bolsas y las pocas cosas que traían estaban siendo saqueadas por los bandidos. Los bandidos eran un grupo de más de 1 docena, y se arremolinaban para revisar las armas del Crux. Beidou estaba cansada y hambrienta, pero su mirada seguía atenta mientras observaba el arma que el líder de los bandidos examinaba. Maldita sea. Este es una pasada, jeje. Me pregunto por cuánto se venderá. El cortador del acantilado negro. Era una espada larga forjada con el raro mineral llamado acantilado negro. Pesada como una roca, poseía la fuerza bruta suficiente para abrirse paso a través de una montaña. La hoja estaba forjada con una combinación de cristal del acantilado negro y un mineral carmesí. Era completamente negra como un charco de tinta, con llamas aparentemente rojas que brotaban de su interior. El júbilo negro que rodeaba la espada larga no se debía solo a la piedra del acantilado negro, sino también a la ki. Era una espada negra, la reliquia del clan Qinghao que robó al huir de su hogar. Era una espada con nombre, aunque Beidou desconocía su rango. Poseía efectos especiales cuando usaba su Asoken para atacar, aunque recordaba que su máximo poder solo se revelaba mediante el Haki del Conquistador. TSH, bastardos, murmuró Beidou. Beidou maldijo en voz baja. Siendo sincera, no estaba tan preocupada. Estos tipos seguían siendo humanos, así que lo más probable era que no dejaran que Beidou y su tripulación murieran de hambre. Y cuando los alimentaran, se encargarían de ellos enseguida. Solo necesitaba un bocado de carne para acabar con ellos. Sin embargo, su plan no prosperó. Se oyó un crujido de hojas en un arbusto cercano, y los bandidos voltearon la cabeza de inmediato. El arbusto se alejó aún más, revelando la melena de un león. El grupo entró en pánico cuando la criatura apareció ante sus ojos, y su enorme tamaño los tomó a todos por sorpresa. El archipiélago de Boeing, con forma de flor, tenía docenas de islas con la forma de sus pétalos. Cada pétalo tenía un animal gobernante, y este león era el que gobernaba allí. Jefe, tiene a los cautivos en la mira. Retrocedamos, le dijo uno de los bandidos a su jefe, mientras todos permanecían paralizados. El jefe asintió rígidamente y empezó a retroceder. El león no apartó la vista de Beidou y su grupo, quienes estaban atados, mientras los bandidos huían con sigilo del lugar, junto con sus armas y botín. ¡Ah, mierda!
Grrr. El león se acercó al grupo, que empezó a temblar en sus asientos, mientras que Beidou se ponía más nervioso. No le importaba morir, pero le dolía emocionalmente ver a su tripulación tan asustada. No merecían esto, morir tan jóvenes y prematuramente. El león giró la cabeza de un lado a otro, fijando un objetivo. Pronto se fijó en Beidou. Ella se sintió un poco aliviada de ir primero. Era mejor que ver a su gente siendo devorada primero. El león bajó la boca hacia Beidou, y ella lo miró fijamente a los ojos mientras abría las fauces. Hasta ahora había sido lento, muy relajado, pues la cacería ya estaba encadenada. Sin embargo, al abrir la boca, la velocidad de su movimiento aumentó. Las fauces se cerraron a una velocidad increíble y se lanzaron directamente a la cara de Beidou. ¡Tosh! De repente, la cara del león explotó y de su boca crecieron enredaderas que le volaron la cabeza desde dentro. ¡Oh, funcionó! Una nueva voz entró en el área y la sorprendida tripulación de Crux giró la cabeza hacia ellos. Liderando a un grupo de 4 chicas, un joven iba montado en un enorme pato mientras sostenía extraños orbes con forma de semillas en su mano. Este pop green es buenísimo. Una semilla en la boca del león, y las vides se expandieron inmediatamente en su interior. ¡Oh! El joven se detuvo, parpadeando mientras sus ojos se fijaban en la Crux. Es decir, miraba a Beidou. Me pareces familiar, aunque te falta un parche en el ojo. ¿Los conoces? La mujer junto al joven, con el pelo negro peinado hacia arriba y gafas de sol, dijo. Entonces, entrecerró los ojos y observó al grupo, mientras tarareaba. No reconocí el barco ni la bandera antes, pero al ver su rostro me acordé. La conozco. Es Beidou, la capitana de los piratas Crux. Aunque son más conocidos por sus apodos, los piratas de Mid-Mom. ¿Eh? La tripulación de Crux bajó la cabeza avergonzada, mientras el joven parecía sorprendido y sin palabras. ¿Mid-Mom, qué? Se quedó atónito ante el estúpido nombre. Ustedes. Cuando Beidou vio entrar al nuevo grupo, guiado por un joven montado en un gran pato, soltó un suspiro de alivio. En este mundo de piratas, no es prudente juzgar a la gente por su apariencia, pero este grupo no parecía hostil. Era un poco extraño, quizá un poco espeluznante, que el joven montara un pato enorme con una expresión demasiado feliz, pero Beidou no lo cuestionó. En este bosque había escarabajos y leones enormes, por lo que no fue sorprendente que también encontraran un pato enorme. Hasta entonces, Beidou creía que se trataba de un grupo normal de aventureros. Si se trataba de piratas, seguro que los reconocería, ya que parecían fuertes, lo que les permitió mantener la calma tras matar a un enemigo tan grande. Sin embargo, se dio cuenta de que estaba equivocada. No reconocí el barco ni la bandera antes, pero al ver su rostro me acordé. La conozco. Es Beidou, la capitana de los piratas Crux. Aunque son más conocidos por sus apodos, los piratas de Mid-Mom. ¿Eh? Mamá. ¿Qué? Una mujer de cabello negro que estaba junto al pato explicó. Mientras tanto, el chico que montaba el pato parpadeó y su expresión se torció de forma extraña, y al decir extraño, los piratas de Crux comprendieron lo que significaba. Ante un intento fallido de controlarlo, el niño soltó una carcajada, riendo tan fuerte que casi se cae del lomo del pato. ¿A mitad de camino? A mitad de camino, mamá. Dios mío. Mientras la risa del niño continuaba, la expresión agradecida de Beidou cambió, similar a la de sus compañeros de tripulación, ya que sus expresiones se volvieron solemnes e inexpresivas. Los piratas Crux tenían un apodo vergonzoso. Se suponía que los piratas Mid-Mom eran una broma interna, pero luego se filtró y se convirtió en un chiste. Que los llamaran una copia barata de los piratas Big Mom era bastante hiriente, pero que los llamaran Mid era echar sal en la herida. Beidou suspiró y negó con la cabeza para sus adentros. No podía evitarlo. Se habría reído si hubiera sido otra persona. Sin embargo, se dio cuenta de algo al ver a una de las 4 chicas del grupo, una chica de cabello azul con aspecto de noble, empezar a regañar al joven para que dejara de reír. Beidou no lo había visto antes, pero al verla, su mente simplemente hizo clic. Eres el niño que huyó con la princesa de Arabasta. ¿Eh? El chico que dejaba de reír frunció el ceño. Chica, no me llames niña. Sé respetuosa con tus salvadores. Mi error, solo hablo así. El tipo se mordió el labio durante 2 segundos antes de encogerse de hombros. Saltó del lomo del pato y se acercó a ella, caminando detrás de ella. Mi nombre es Ashirama Senju, y de nada. Ashirama se agachó detrás de ella y deshizo su atadura, y mientras lo hacía, susurró en un tono lo suficientemente bajo para que solo ella lo oyera. Pero no intentes nada gracioso.
Los piratas rara vez confían entre sí, así que te lo digo por si acaso pagas mi amabilidad con una puñalada por la espalda. El resultado no será agradable. Lo tendré en cuenta. Beidou asintió brevemente. En realidad, no sentía miedo por su amenaza, pero traicionar no era su naturaleza. Bueno, salvo cuando huyó de su casa con la reliquia familiar, rompiendo toda la confianza. Y hablando de eso, también acaba de perder esa espada a manos de los bandidos. Maldiciendo en su interior, Beidou suspiró y se levantó tras ser liberada. Hashirama se puso de pie detrás de ella, y ella se giró para saludarlo con un gesto respetuoso. Gracias por su ayuda. Si no es mucho pedir, ¿podría decirles a sus compañeros que ayuden a liberar a los demás? Liberar a 9 personas me llevará un tiempo, ya que me siento débil ahora mismo. Está bien. Hashirama lo ignoró con un gesto y apretó las palmas de las manos. Sus palmas se apretaron, y una madera afilada surgió del suelo detrás de todos los miembros de los piratas Crux. La hoja de madera atravesó sus ataduras, cortando fácilmente las cuerdas, y quedaron libres en un instante. Oh. Beidou le lanzó a Hashirama una mirada de sorpresa. Un consumidor de fruta del diablo. Además, relacionado con los árboles. Si es así, este encuentro puede ser más impactante y útil de lo que pensó inicialmente. Hashirama no recordaba exactamente el nombre, pero recordaba a Beidou de algún juego gacha. Sin embargo, no le sorprendió demasiado, ya que también existían personajes del anime Naruto en este mundo, así que la adición de algunos personajes de otras obras no le sorprendió tanto. 1. Dado que ella estaba cumpliendo con las reglas de este mundo, demostrado por el hecho de que no estaba usando su parche característico, ya que los piratas que usaban parches eran desconocidos en este mundo, significaba que ella todavía era una persona nacida en este mundo, pero con nombre y apariencia de otro lugar. No es que se quejara de su apariencia. No llevaba su icónico kipao en ese momento y lucía un abrigo con ribete de piel sobre un sujetador negro, combinado con pantalones negros, pero eso no le hacía justicia a su belleza. Quizás debido a que no era tan mayor como su otra contraparte, parecía una niña Yaru que podría enfrentarse a un oso por sí sola. Imagen aquí. Tras liberar a la hambrienta tripulación del Crux, lo primero que pidió la capitana fue comida. Le preguntó si podía compartir algunas raciones con ellos. Él simplemente preparó barras de chocolate, M&M's, perritos calientes, sándwiches y otras cosas lucrativas. Crux quedó atónito ante la demostración de poder. Beidou, quien creía tener poderes relacionados con los árboles, empezó a dudarlo y se dedicó a meditar profundamente en lugar de concentrarse en comer. Mientras tanto, mientras los Crux comían hasta saciarse, Nami jaló a Hashirama hacia un lado, detrás de un árbol y dentro de un arbusto. ¡Qué lugar tan inseguro! No, olvídalo. Oye, ¿estás seguro de que deberíamos ayudarlos? Siguen siendo piratas. ¿Cómo estamos seguros de que no nos traicionarán? Nami tenía una expresión preocupada y agitada. Lo miraba a los ojos con confusión mientras preguntaba en voz baja, esperando respuestas. Durante los últimos 2 meses, Nami y Hashirama no habían hablado mucho. Se suponía que, al ser una de las únicas 5 personas del barco que podían hablar, sobre todo la más reciente, hablaría mucho con el capitán. Pero irónicamente, resultó ser la más cercana a Mikita, con quien tuvo un comienzo difícil. Cuando Mikita escuchó la historia de Nami, y Nami escuchó la de Mikita, la tensión entre ellas se calmó mucho. Seguían molestándose, pero no con tono burlón, sino como un amigo sarcástico. El menor desarrollo que tuvo fue el propio Hashirama. Hashirama podría haberlo arreglado, pero el mes pasado estuvo muy ocupado entrenando su control del Haki. Podría matar civiles si usara su Haki del conquistador sin control, así que necesitaba ser domesticado. Gracias a los reyes del mar, eso había progresado bastante. El problema era que nada había progresado con Nami, y ahora ella estaba enojada porque él confiaba en gente al azar. Oye, vamos, son buena gente. Eso lo puedo juzgar. Si llega a ocurrir lo peor y traicionan nuestra buena voluntad, me encargaré de ellos. ¿Por qué estás enojado? Pero ellos no son buenas personas, son piratas. ¿Usted es una pirata, señorita? Sí, pero somos diferentes. Hace apenas un día saqueamos a los piratas. ... Nami se calló y le lanzó una mirada fulminante. Hashirama la miró con sequedad hasta que ella ronroneó. Borrando esa expresión de su rostro, suspiró. Puede que fuera testaruda, pero no se atrevió a discutirle en la cara una decisión que él tenía firmemente en mente. Aceptó su derrota y se retractó. Lo siento, fue mi culpa por actuar de manera extraña. En esa época del mes.
Nami le dirigió otra mirada fulminante, pero esta venía acompañada de un tono rojo en sus mejillas. Supongo que es fácil para ti adivinarlo, al parecer sabes mucho sobre el cuerpo femenino. En fin, fue mi error. Olvídate de lo que dije. Yo también estaré pendiente de ellos. Gracias. Hashirama sonrió, su brazo derecho se sacudió un poco mientras lo hacía. Estaba a punto de avanzar y tirarla por la cintura, teniendo que sujetarla activamente. Mantente relajado y descansa un poco. No tienes que pelear si no tienes ganas, yo me encargaré de todo. Sí, tienes razón. Nami dio una breve sonrisa y se fue, y parecía bastante feliz también. Hashirama la miró fijamente y ladeó la cabeza. ¿Por qué hoy? Qué raras son las chicas. Sacudiendo la cabeza y recordando algunas cosas que su maestro solía decir, regresó a la luz del sol. Para entonces, la tripulación de Crux ya había terminado de comer y solo Beidou parecía un poco desorientado. Cuando vio a Hashirama salir del arbusto, sus ojos se iluminaron mientras se levantaba. Oye, ¿sabes preparar alcohol también? Vodka, preferiblemente. No. Hashirama la miró de forma extraña. Y no me trates como una cocina, esto fue algo de una sola vez. Uf, maldita sea. Aunque ahora que lo mencionaba, ¿no había una fuente de ramen? Esta isla era una planta entera, en realidad. No era tierra, era una planta con forma de flor. En ese caso, si la escaneara entera, ¿podría hacer jugo de ramen? En teoría, debería ser posible. Hashirama podía escanear toda la isla al instante, esparciendo su chakra por todo el bosque. Tenía chakra de sobra. El único problema era que la información sería demasiado compleja para procesarla de una sola vez. Podría perder el conocimiento o, peor aún, sufrir una migraña que le duraría un año. Así que primero tendría que escanear todos los árboles, y solo después la isla entera. Después, ordenaría la información de cada árbol uno por uno. A este ritmo, podría conseguir algo con estilo acuático, no era exactamente agua, pero el jugo de ramen también servía. ¿Y quién decía que no existía un charco de vodka? Tendría que buscarlo. Pero tengo una botella de licor. Hashirama metió la mano en el bolsillo de la rodilla de su pantalón y sacó una pequeña botella de alcohol. Ah, gracias. Pero no te lo daré. Los labios de Beidou se abrieron cuando estaba a punto de agradecerle su amabilidad, pero luego destapó la botella y descargó todo su contenido dentro de su boca. ¿Estás intentando provocar una pelea? Yo no quiero pelear, sin embargo. Beidou cruzó los brazos bajo sus pechos y lo miró fijamente. Hashirama rió entre dientes y metió la mano en el bolsillo de la otra pierna. Sacó otra botella y se la lanzó. Oh. ¿No has empacado? Beidou lo atrapó y tiró la tapa, comenzando a beberlo sin apartar la mirada de él. Al terminar, se limpió los labios. Necesito tu ayuda. Sé que quizá te pido demasiado, ya que nos salvaste e incluso nos diste comida, pero aún así. No solo eres ingenioso, sino también fuerte. Lo noto en tu mirada. Nuestro grupo no puede sobrevivir en el bosque ahora que hemos perdido nuestras armas. ¿Quieres que te guíe para salir? Preguntó Hashirama, apoyándose en un árbol y mirándola a los ojos. Sus compañeros de tripulación estaban detrás de ella, mientras que su tripulación estaba a un lado, charlando en voz baja hasta entonces, pero ahora también escuchaban la conversación. Sí. Bueno, mi tripulación, al menos. Tengo que quedarme aquí un poco más. Perdí una posesión muy importante y necesito recuperarla. Pero no hace falta que me ayudes con eso, no te preocupes. ¿Podrías ayudar a mi tripulación a llegar a nuestro barco, que está atracado en la costa? El equipo de Crux detrás de ella empezó a quejarse ruidosamente, quejándose de lo que decía y de por qué debían dejarla sola en ese lugar peligroso. Pero ella simplemente ignoró sus palabras y esperó a que Hashirama hablara. Hashirama no estaba precisamente de humor para ayudar a la gente. Estaba de humor para explorar la isla y escanear más árboles comestibles. Bueno, podría simplemente enviar a sus clones para que los acompañaran, pero aún así, no estaba de humor para ofrecer ayuda gratuita. ¿Qué obtengo a cambio? Preguntó. Robin y Vivi suspiraron a un lado, mientras Mikita sonreía y Nami parecía complicada. Beidou asintió como si esperara esa respuesta. Tenemos 20 millones en nuestro barco. Puedo dártelos. Crux intentó hablar en voz alta otra vez, pero Beidou les lanzó una mirada fulminante. Hashirama aún no parecía convencido. Tarareó mientras se rascaba la barbilla. ¿Cuál es tu recompensa? 90 millones, ¿por qué? ¿No sería más rentable entregarte a la marina? Y no digas que soy pirata y que no puedo. Tengo contactos, ¿quién puede hacerlo por mí? Conexiones, como en el jutsu de transformación con clones.
En retrospectiva, esta era la mejor opción, no que Hashirama realmente lo hiciera. Solo estaba jugando con ella, probándola. Entonces tendremos que luchar. Sería un resultado triste, gane quien gane, pero sería el único camino que quedaría. Veo. Hashirama sonrió. ¿Qué tal 30 millones? Está bien, tenemos un trato. Beidou le devolvió la sonrisa y le dio un apretón de manos, que Hashirama aceptó con facilidad. Te acompañaré en tu búsqueda. Porque de todas formas estoy explorando, en general, pero también porque no quiero que la persona que salvé muera a manos de alguna bestia. Considéralo gratis. Está bien, no rechazaré ayuda. Dicho esto, se formó una alianza a corto plazo entre las dos tripulaciones y duraría hasta que ambas terminaran sus cortas misiones. Hashirama quería darse prisa porque quería terminar allí rápido y entrar pronto al otro cinturón de la calma. Beidou también quería darse prisa, temeroso de que alguna planta carnívora se comiera su espada. Así, las tripulaciones comenzaron a moverse hacia sus respectivos objetivos. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.